Estamos aquí con el, pues ya, maestro, doctor, ya estás con doctorado terminado, Sí, gracias, ¿no? sí. Sí, pues doctor, sí. Doctor Juan Pablo Sosa González, Así es, quien es servidor. el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Comunitario Regional Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos. Es un sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México y pues son de los sindicatos pues estrellas hoy en día porque pues, está sufriendo una serie de situaciones difíciles. Usted viene de un sindicalismo pues, de hace ya muchos años. Empezó a formar parte del sindicato pues casi desde que estaba en los puestos más elementales de la jerarquía. ¿Y cómo ve usted el sindicalismo de aquella época con el sindicalismo que hay ahora? Bien, pues primero que nada, maestro Javier Pulido Biosca, agradecerle la oportunidad de esta entrevista y en este programa, felicitarle por este buen emprendimiento, arranque el año ya. Gracias. 2026 y lo mejor de verdad, de corazón para usted y para todos quienes siguen a través de las importantes redes de comunicación. Y efectivamente, al hablar de sindicalismo y al hablar, pues es parte de mi vida y de mi historia de trabajo ya personal, de más de 31 años de servicio en el Hospital Regional de Coatzacoalcos. Y cuando decimos esto, bueno, también hago referencia que desde mi ingreso en un 16 de marzo del 94 en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, pues la única forma de ingresar en ese momento era en los puestos más bajos en cuanto a la organización, empezando desde el área de intendencia, del área de limpieza del hospital, pues ya con pues hace 31 años, obviamente con 21 años de edad aproximadamente, empezar desde ahí, empezar a picar piedra, empezar a trabajar fuerte, pero desde ese momento, en ese 16 de marzo de ese año, me convierto ya por primera vez en setemista, porque el sindicato con el cual entro a laborar en el hospital, pues era un sindicato adherido al sector obrero. Picando piedra, trabajando muy fuerte desde esa área, haciendo el mejor de los trabajos y el papel. Tardé 3 años exactamente, porque un 16 de marzo del 97 es cuando entro ya, por primera vez fui promovido para un área administrativa, pero continuando con mis estudios, obviamente, en ese momento, trabajando ya como administrativo. Y de ahí se empiezan a desarrollar ya ciertas cosas, ciertas oportunidades al poder tener pues la visión de estudiar una carrera universitaria, que estudié la carrera de Derecho, lo cual me da la oportunidad que ya en el año 2005, quien era directora en ese momento, la doctora Minerva Junco González, me da la oportunidad para poder participar en el cuerpo de gobierno como jefe de recursos materiales, teniendo a cargo ya áreas como almacén, activo fijo, farmacia, todo lo que era el surgimiento de las áreas hospitalarias del hospital, y pues a cargo también a aproximadamente más de 60 o 70 compañeros distribuidos en diferentes áreas. Entro en esta jefatura, duro aproximadamente del 2005 al 31 de agosto del 2009 para ser exacto, pero a la par viniendo, siguiendo con mi formación académica, pues me doy cuenta que había que seguirse preparando, estudio la maestría en administración, y eso pues me da la pauta y me abre nuevas oportunidades, sobre todo porque al ser un sindicato, de pertenecer a un sindicato, me abre las puertas para poder ejercer en las mismas carteras, empezando desde la más inferior hasta llegar a la Secretaría General en septiembre del 2009, que es donde por primera vez logro alcanzar el triunfo en una de las elecciones, en la más fuerte que fue en esta ocasión, pero bueno, todas las elecciones son fuertes. Al final entro en el sindicato y pues ya por primera vez lo que fue en el 2009, pero ya también viví elecciones tras elecciones, porque en el 2009 fue una elección, 2012, 2015, 2018 y la última en el 2021, y así sucesivamente, pues siendo o contando con el respaldo y el apoyo de nuestros compañeros trabajadores. Esta parte, pues en el 2009 que entro ya directamente a trabajar en el sindicalismo, ya, pero ya de manera
más fuerte, más cercana y teniendo el vínculo directo con don Carlos Vasconcelos, él como dirigente de la CTM regional aquí en toda la zona sur de Veracruz, pues me da un margen más para poder hacer un trabajo pues mucho más eficaz y eficiente para servirle a mis compañeras y compañeros trabajadores. Sobre todo porque pues viniendo desde abajo yo conocía ya de raíz las situaciones o qué le dolía a mi compañero de intendencia, al de lavandería, al de cocina, a la enfermera, al médico, en fin, a todos estos compañeros que durante mi trayectoria laboral pues fui conociendo de sus necesidades más apremiantes y pues con mi carrera y mi formación de derecho, pues ya como abogado, poder ejercer y poder entrar para buscar el equilibrio, la justicia en mis compañeros trabajadores, es decir, que se les respetaran sus derechos. Y en ese camino, pues ya buscar mejoras para ellos, como pues lograr una oficina aquí en el centro de la ciudad, porque pues nuestro salón del sindicato sí quedaba pues muy retirado, o sigue quedando muy retirado allá en la colonia Benito Juárez Norte, y al trabajador se le dificultaba el poder llegar hasta allá, sobre todo en tiempo o economía, y pues nos dimos a la tarea y logramos encontrar un espacio aquí en Nicolás Bravo 402, donde el 1 de mayo del 2010 pues tuvimos la fortuna de contar con el corte ya del listón inaugural de una propiedad que fue algo ya de nosotros como trabajadores sindicalizados, y que se puso a nombre del mismo sindicato pues esa propiedad, y que el corte lo hizo don Carlos Vasconcelos, y en ese entonces quien estaba como presidente municipal, el licenciado Marcelo Montiel. O sea que en esta trayectoria no solo ha ido usted avanzando en la jerarquía laboral y en las posiciones sindicales, sino que también se ha construido como persona, porque nos cuenta que llegó usted apenas empezando a estudiar la carrera, de ahí, o tal vez con la preparatoria, sí. Y entonces esto ha sido construirse, y esto es algo que el político, porque bueno, ser un sindicalismo también es una actividad política, muchos políticos descuidan eso de construirse por adentro de sí mismos, y esto es algo que le da valor precisamente a la actividad, porque ya no es el secundariano que llegó con muchas ganas de trabajar, sino que fue avanzando y logró ser ahora con un doctorado, el que sigue teniendo muchas ganas de trabajar y tiene más elementos, más herramientas internas para poder trabajar. De hecho sí, maestro, porque me di cuenta que no bastaba nada más con una carrera de derecho con la cual contaba yo en ese momento, sino que había que estudiar algo más, y en ese darme cuenta fue de buscar estudiar la maestría en administración, pues la cual concluyo en 2 años, y sobre todo pues seguir avanzando para contar con más herramientas para poder defender los derechos de mis compañeros trabajadores. Y mi paso por el cuerpo de gobierno del hospital pues me permitió también ver o tener la visión de cómo se maneja o se administra de una organización, pero ya desde la parte directiva. Entonces todo vino sumando a favor, sobre todo porque del 2009 en adelante, cuando después en el 2010 inauguramos nuestra oficina sindical aquí en Nicolás Bravo 402, a raíz de esa inauguración que hace don Carlos Vasconcelos y el licenciado Marcelo Montiel, cuando se corta el listón inaugural ya por primera vez de esa oficina, pues también aunado a eso, en el 2014, un poquito antes, 2013 siendo exactos, ya que empieza la campaña para la sucesión presidencial municipal, en ese entonces se me da la oportunidad, en el consenso con mis compañeras y compañeros trabajadores sindicalizados del sector obrero de la CTM, para ocupar la regiduría primera en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, que pues de ese periodo, 2014-2017, en el cual estuvimos con importantes comisiones aquí en la ciudad, y que pues esa fue otra de mis facetas en las cuales pude incursionar, y al estar ahí pues decir también, bueno, nos hace falta seguirnos formando, como bien lo comentaba maestro, seguirnos construyendo,
y decido ingresar o incursionar ya en un doctorado que yo, la verdad, dicho sea de paso, desde muy niño, muy a temprana edad, yo tenía la ilusión de estudiarlo y lo hago ya de buena manera en lo que es el doctorado en el área de ciencias de la alta dirección. Lo concluyo satisfactoriamente, digo, tengo todos mis documentos ya ordenados y en regla, sobre todo porque, digo, casi no me gusta hablar de lo que es la formación académica. Sin embargo, con los tiempos actuales sí me doy cuenta que hace falta, sobre todo estar preparado, porque para enfrentar los retos que cada vez son mayores, los retos se van haciendo más grandes y pues esa formación académica que se tenga pues nos ayuda para poder apuntalarnos con todo los retos que hay que pues, sortear para poder defender los derechos de nuestros compañeros trabajadores sindicalizados y además en la regiduría primera para poder brindar una atención de calidad, de calidez también pues a la ciudadanía y en general, porque ahí se gobierna para todos en ese momento, maestro. Ahora, el sindicato tiene una función que es defender al trabajador, garantizar o apoyarlo para que se garanticen sus derechos. Así es. Hoy en día, 2026, enero, viven una situación. ¿Cuál es la situación que viven? Bueno, durante las administraciones anteriores hemos estado pugnando y luchando porque haya una paridad entre los derechos de nosotros como trabajadores estatales con los derechos que tienen los trabajadores federales. Es decir, en años anteriores, por ejemplo en el 2012, hasta ese año no se reconocía la profesionalización de enfermería. Únicamente entraban las compañeras o compañeros enfermeros que eran federales. Salían las convocatorias, pero nuestras compañeras que tuvieran ya estudios de enfermera general o bien licenciadas en enfermería o bien alguna maestría o en algunos casos doctorado, ellas no podían participar en estas convocatorias. ¿Y quiénes eran las únicas consideradas? Los federales. Y los federales pues eran menos trabajadores aquí en el hospital, por lo tanto ese beneficio que salía a través de convocatoria pues no le llegaba al trabajador que debería de llegar, que era el trabajador estatal. Pugnamos para que se diera la profesionalización, la cual logramos por primera vez en el 2012 y entraron de primera instancia 25 compañeras ya reconocidas como licenciadas en enfermería y 5 compañeras reconocidas ya como licenciadas en trabajo social. Eso es parte de nuestra historia, parte de la trayectoria, porque también a raíz de nuestra entrada en el 2009 había una gestión que había hecho nuestro compañero secretario general anterior para regularizar a 70 trabajadores de contrato. Sin embargo, adicional está la irregularidad de haber dado como parte de lo que son los aguinaldos una tarjeta para cambiar en cierta tienda comercial, y realmente esto generó una inconformidad porque muchos trabajadores no desean usar ese dinero en esa tienda comercial, lo quieren usar en otras cosas y la tarjeta pues no se los permite. Esto está en proceso de ser cambiado, pero hasta el momento no ha sido resuelto. Entonces todo eso hace que la atención se vaya demeritando cada vez más. Esa parte es tan esencial, tan vital, sobre todo porque hablamos de vidas, hablamos de salud. Es un rubro que no se puede descuidar, sobre todo en este gobierno que está encabezando ahora ya la señora gobernadora Rocío Nale, que como ella bien lo ha comentado, ese amor a Veracruz se tiene que reflejar en todos los sentidos, en todos los rubros, sobre todo porque es tan importante el trabajar por la salud de los veracruzanos, máxima que el Hospital Regional de Coatzacoalcos no nada más atiende a personas de aquí de Coatzacoalcos, sino también del sur de Veracruz, incluso de estados circunvecinos que colindan con este sur de Veracruz, como Tabasco, como Oaxaca, como Chiapas. Tenemos pacientes que nos visitan o acuden al hospital que vienen de Campeche o bien vienen en la colindancia de Puebla también y son atendidos aquí en el Hospital Regional de Coatzacoalcos. Máxime, pues también todos los de las comunidades de aquí de esta
de esta ciudad, y que pues al final ellos no tienen ninguna derechohabiencia ni a un IMSS o a un ISSSTE, a un sector naval, a un SERENA, a nada. O sea, ellos nada más cuentan con lo que es pues una atención en un sector como lo es un sector salud abierto, que en el 2023 se crea esta situación de en un momento lo llamaron una especie de coordinación de servicios de salud de Veracruz con ISSSTE Bienestar, que al final nosotros allá en Jalapa con las autoridades pues no se ponen de acuerdo, o sea, ni siquiera, ni por un lado, ni somos IMSS, ni somos Bienestar, seguimos siendo trabajadores del Estado, porque Servicios de Salud de Veracruz está inscrito en la Gaceta y en el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo del 97, y que pues al final, mientras no se derogue, nosotros tenemos toda la vigencia como organismo público descentralizado, maestro Javier. Esto es una coyuntura difícil. Realmente, bueno, y respecto a los salarios, ¿les han estado pagando puntualmente o han tenido algunas desavenencias por esto? En el año pasado se estuvieron pagando los salarios unos 2 o 3 días antes de que llegara la quincena. Sin embargo, al final del año, ya del 2025, pues iniciamos con una serie de inconsistencias, sobre todo porque cada que llega el fin de año a los trabajadores de base o regularizados o formalizados se les otorga una especie de un bono de fin de año, que no es otra cosa más que una remuneración que ya está pactada desde muchos años hacia atrás, un aguinaldo, y que aunado adherido a lo que es el aguinaldo, pero en esta ocasión en todo momento se ha respetado que este recurso llegue etiquetado, pero que se pueda utilizar en físico o en líquido, en dinero. Lo podíamos cambiar en una tarjeta electrónica en los cajeros automáticos. Sin embargo, ya el año pasado otorgan la tarjeta, pero ya delimitada. Es decir, nada más para poderla cambiar en ciertos establecimientos, para no mencionar ahorita marcas o cosas, pero hay un establecimiento que prácticamente es de un nivel muy alto, o sea, y que ni siquiera lo hay en la ciudad. Lo más cercano es Villahermosa, o lo más cercano para ese lado es Veracruz. Y pues, ¿cómo se cambia un vale de despensa en esos establecimientos de esa naturaleza? Entonces, esa parte, el trabajador, con toda la inconformidad que tenía, nosotros respaldando también, pugnamos para que el vale fuera canjeado para efectivo, pero al día de hoy todavía tenemos 4 compañeros trabajadores del hospital que no lo han podido cobrar, cuando ese pago en otros años y en otras administraciones nunca había rebasado de un 20 de diciembre. Entonces, es lamentable, es preocupante, sobre todo, más allá de lo lamentable que pudiera ser, es preocupante. No sabemos qué está pasando. La primera quincena de enero, ayer que fue día 15, sí le llegó al trabajador, pero le llegó de manera tardía, porque pues ya el 15, pues normalmente nos venían pagando 2 o 3 días antes, pero bueno, de acuerdo a las condiciones en el tiempo. Sin embargo, hay trabajadores a los cuales les descontaron 100 pesos, otros 200 pesos, otros 500, otros 1000, otros 2000, 3000, 4000, hasta llegar a 5000 pesos. Ay. Diferentes casos. A todos los trabajadores algo les fue descontado. Entonces, hay a los trabajadores a los que no les descontaron nada. Entonces, no nos dan una respuesta factible al día de hoy de ese descuento. Lo único que nos dicen es que se le va a reponer al trabajador en la primera quincena de febrero. Entonces hablamos que es aproximadamente mes y medio que el trabajador va a estar en espera de su recurso, que debe haberle sido pagado por mucho ayer 15 de enero. Sin embargo, pues ya tendrá que esperar más de 40 días para poder cobrar este salario. Entonces sí es una inconsistencia muy grave, muy preocupante. El día de hoy hicimos una manifestación aquí afuera del hospital porque a nuestros compañeros de contrato no les habían pagado el salario. Ahorita ya pues siendo casi las 2 de la tarde de este 16 de enero, les ha sido cubierto como a un 70%, pero otro 30% no lo han cobrado, es decir, como 50 trabajadores siguen sin cobrar el día de hoy. Es viernes, es fin de semana, sabemos lo complicado que es ya, y si no se les paga hoy, nos va a llevar hasta el día lunes. Entonces,
Esa parte, pues lamentable, porque todos mis compañeras y mis compañeros dependen de un salario, dependen de, porque ellos ya trabajaron, ya dieron un servicio, y se da un servicio de salud que es tan noble, el servicio de salud tan elemental y tan vital para, pues, para todos como ser humano. Entonces, y que de repente no te llegue tu pago, pues con qué llegas a tu casa, cómo sufragas o cómo solventas tus propias necesidades que tienes de alimento, vestido, calzado, y pues lo más elemental, pues para trabajar, pues para qué trabajamos, para la familia, para poder salir adelante, y si eso pues no llega, pues es lamentable. Doctor, pues no sé si quiere agregar alguna otra situación o Bueno, usted me diga. nos brincamos un poquito en cuanto fue la historia, pues nomás mencionar que en el año 2016, para ser exactos, en el 1 de junio, se logra de manera histórica la formalización de 100 compañeras y compañeros trabajadores sindicalizados en el Hospital Regional de Coatzacoalcos. Esos compañeros eran de contrato y a base de lucha, a base de esfuerzo y de pues, estar pugnando para que se les reconociera ya una regularización, se logra en ese entonces ya el poder formalizar a 100 de nuestros compañeros trabajadores. La historia sigue, la historia continúa, tenemos muchas situaciones ahorita por lo pronto que resolver, como lo son las plazas que están vacantes y que no se han podido ocupar de alguna forma. Esa parte sí es preocupante, porque al final estamos hablando de 31 trabajadores del 2024 para el 2025, pero se le suman aproximadamente 20 ya de este año, entonces hablamos ya de más de 50 trabajadores que están a la espera de que se liberen las plazas en servicios de salud de Veracruz para poder acceder a una categoría mayor que les corresponde por derecho. O sea, ellos ya están laborando, pero ascenderían. Sí, en la mayoría de los casos están laborando, ascenderían, pero también hay plazas vacantes que no están siendo ocupadas. Por ejemplo, cirujanos, por ejemplo, anestesiólogos, por ejemplo, traumatólogos y médicos generales y enfermeras. O sea, de estos rubros así, no se están cubriendo ya los espacios. ¿Por qué? Porque no sabemos si porque en este gobierno o en esta administración o no saben o no quieren o no pueden, o a lo mejor son las tres, no sabemos definitivamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, pero algo está sucediendo y está pasando precisamente en servicios de salud de Veracruz y en gobierno del estado. Nosotros como sindicato estatal siempre estaremos en la defensa de los derechos de nuestras compañeras y compañeros, de sus derechos laborales, de sus derechos de trabajo, que tengan la plena confianza que esto no termina. O sea, hay una lucha que sigue, es una lucha constante, pero sobre todo que este 2026 que está arrancando, pues que estemos más unidos todavía, sobre todo porque para enfrentar los retos que vienen y enfrentar las situaciones con ese gobierno, se necesita precisamente eso, la unidad entre todos para sacar adelante cualquier reto, cualquier proyecto, porque solo de esa manera lo vamos a lograr. Pues cuente usted con identidades para apoyar estas gestiones que en realidad son tan nobles como es el sector salud. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, maestro Javier.